por la cual suspendemos de sus funciones a la dirección del partido en Madrid. Las resoluciones de la Comisión Ejecutiva Federal del partido se cumplen y se hacen cumplir. Que voy a defender mi honorabilidad en los órganos internos del partido y, si es necesario, también en los tribunales. Guerra sin cuartel, la que se ha abierto en uno de los partidos más importantes de nuestro país. Se la ha declarado la dirección del PSOE a la ejecutiva de este partido en Madrid. Vemos ya las 5 W esta noticia. Beatriz Rojo, muy buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Pedro Sánchez ha echado del Partido Socialista de Madrid a Tomás Gómez. Demostración de fuerza del secretario general del PSOE, que podría no salirle del todo bien. Y es que el líder madrileño dice que no se va y amenaza con llevar a los tribunales la decisión tomada por la dirección federal. La orden hegemónica de Ferraz se producía esta misma mañana, un día para la historia. Un partido cesa unilateralmente a una dirección regional. Todo ello se produce a 100 días escasos de las elecciones autonómicas de mayo. Y el dónde es claro, los cuarteles generales de ambas formaciones, Ferraz, sede del PSOE, y la madrileña Plaza de Callao, lugar en el que Gómez esperaba la noticia de la dirección federal. Los protagonistas son, sin duda, los líderes del PSOE y del PSM, ambos con un denominador común. No acaban de ganarse el apoyo de su electorado. En el caso de Pedro Sánchez, ni siquiera de su partido. Desde julio del pasado año, cuando llegó en primarias a la Secretaría General, no ha parado de ser cuestionado por los suyos. Tomás Gómez, pese a sus malos resultados electorales en la comunidad, ha sido refrendado por la militancia en el cargo de secretario general. Por este hecho, no sin importancia, se aferra al cargo. Y el cómo es cuestionable. Según Gómez, él y su equipo se han enterado por la prensa de la liquidación de su ejecutiva y la creación de una gestora. El fondo de la cuestión es la clave. Sánchez, con la excusa de la regeneración y la transparencia, da un golpe en la mesa de Madrid y se carga un líder bajo sospecha. ¿Lo ha hecho realmente por eso o para ganar fuerza dentro del partido con el horizonte de las primarias del mes de julio? Nos falta un interrogante, el por qué. ¿Por qué ha hecho esto Pedro Sánchez? ¿Tenía motivos? Editorial con Kiko Méndez Monasterio. La sombra de Zapatero es alargada, muy alargada. El último presidente socialista no solo llevó a España al corazón de la crisis, también le dejó una herencia envenenada a su propio partido. El PSOE se desintegra hoy amenazado por el populismo que cultivó y sembró el propio Zapatero, a la vez que por las incesantes luchas internas, donde ningún candidato parece contar con el apoyo suficiente para hacerse con el liderazgo del partido. Hoy, Pedro Sánchez ha golpeado a Susana Díez en el trasero del socialismo madrileño. Si van a utilizar la corrupción como arma política para sacudirse entre ellos, no hay duda de que veremos un año muy movido, tanto en Ferraz como en los juzgados. En realidad, ya ha sucedido lo mismo en la Izquierda Unida de Madrid, así que debe ser un virus que afecta a toda la izquierda. Zapatero quiso liderar una segunda transición, romper el consenso del 78 y cuestionar la nación. Hoy lo único que se discute es al PSOE como alternativa de gobierno y si el propio bipartidismo como modelo político. Hay más titulares. Rifirrafe entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. El líder de la oposición ha reprochado al gobierno que sus leyes educativas solo benefician a los potentados y a los ricos, al romper el modelo de igualdad de oportunidades creado por el PSOE. Por su parte, el presidente del Ejecutivo ha expuesto que su modelo educativo está basado en combatir las tasas de fracaso escolar que heredó el Partido Popular, en torno al 25%. Sus contrarreformas educativas durarán poco, tan poco como su gobierno, es decir, hasta el próximo mes de noviembre. Mucho me temo que usted no va a llegar al gobierno de España. Nueva marcha atrás de Pedro Sánchez. Si la semana pasada pedía a Rajoy un pacto de Estado en educación igual al que alcanzaron contra el terrorismo, hoy ha dicho que no hay opción alguna, ya que los dos grandes partidos lleguen a más acuerdos. Un pacto por la estabilidad, la equidad y también la excelencia de nuestro sistema educativo. Hay una buena noticia y es que sus contrarreformas educativas durarán poco, tan poco como su gobierno. Cristóbal Montoro responde a todos aquellos que le acusan de utilizar el Ministerio de Hacienda como una herramienta política. Asegura que nunca ha amenazado a nadie y considera que quien dice que lo hace son los que dicen no tener miedo a nada. El que amenaza es el político ese que se levanta y dice, no te tengo miedo, o sea, tal. Yo no tengo que meter miedo a nadie, a no ser que sea un defraudador fiscal.
La referencia de Montoro a Monedero. En los próximos minutos vamos a entrevistar en este informativo a Miguel Enrique Otero, director del periódico El Nacional, uno de los diarios de más influencia en Venezuela y de clara oposición al régimen chavista. Nos va a contestar a preguntas como qué papel jugaba Monedero y Pablo Iglesias en la Venezuela de Chávez y qué similitudes ve con Podemos. Posible cisma en Convergencia y Unió en la votación de ayer en el Congreso de los Diputados sobre la toma de consideración para debatir el nuevo pacto contra el terrorismo yihadista. Los diputados de Convergencia Democrática se abstuvieron en contra del criterio del partido. Por el contrario, los miembros de Unió sí votaron a favor de la toma de consideración de la nueva ley. El portavoz de CiU en la Cámara Baja califica como grave la actuación de los diputados de CDC. Preguntado por la polémica, Artur Mas calla. Me siento desautorizado yo y debería sentirse desautorizado el CEF. Lo que hubo, y ustedes lo conocen porque hoy hice declaraciones, fue un acercamiento tanto del Gobierno a través de su portavoz como de don Pedro Sánchez, presidente del Grupo Parlamentario Socialista, para intentar sumarnos al pacto antiyihadista. Res sobre això. El debut de AENA en bolsa se ha saldado con un éxito rotundo. La compañía que gestiona los aeropuertos de nuestro país ha cerrado su primer día en los mercados con un repunte del 20,69%. El Estado completa así la privatización del 49% de la empresa, de la que sigue siendo máximo accionista, con el 51% restante del accionariado. Ana Pastor responde a las críticas del PSOE afirmando que han dado la vuelta a la compañía. Nosotros lo que hemos hecho, señoría, usted lo sabe bien, es sanear AENA, es darle la vuelta a las cuentas lamentables que usted tenía. Es no volver a hacer lo que ustedes hicieron, señoría, que está muy bien tener buenos aeropuertos, pero no hacer terminales faraónicas como ustedes hicieron, despilfarrando el dinero de todos los españoles. Nuevas previsiones positivas sobre el crecimiento de la economía española. El Servicio de Estudios del BBVA ha revisado al alza el avance del Producto Interior Bruto para este año y para el próximo. Las cuentas públicas crecerán en 2015 un 2,7%, 7 décimas más de su anterior estimación. El próximo año la tasa de crecimiento será la misma. Por su parte, también optimismo con el paro. Cree posible que el desempleo baje del 20% en la segunda mitad de 2016. Reunión en Bruselas del Eurogrupo, es decir, de los ministros de Economía y Finanza de los Estados de la Unión Europea. El titular griego, Yanis Varoufakis, ha presentado a sus colegas las propuestas para reestructurar la deuda helena y ampliar el plazo del plan de rescate griego, que concluye, recordamos, a final de mes. Y en los deportes, Carlos Garayo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, mucha polémica con la decisión de los derechos del fútbol en Inglaterra, ¿no? Mucha polémica en Inglaterra, cifras escalofriantes, podríamos decir, y en España también hay algo de polémica, pero luego te lo cuento. De momento hoy estamos muy, pero que muy pendientes de los partidos de ida de la semifinal de Copa. Hace poco más de 5 minutos que ha empezado el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Villarreal con el resultado de momento de 0-0. Y a las 10 arranca el otro partido entre Athletic Club y el Español. Ya lo sabéis, los partidos de Copa y todas las noticias del deporte en unos minutos. Pedro Sánchez ha destituido a Tomás Gómez como secretario general del Partido Socialista de Madrid. Decisión tomada por la Ejecutiva Federal como consecuencia, dicen, del deterioro grave de la imagen del PSOE. Los motivos, las investigaciones sobre el sobrecoste del tranvía de Parla, la operación Púnica y la imagen propia del partido regional. Escuchamos al secretario de Organización de los Socialistas. Como sabéis, durante los últimos meses hemos ido conociendo una serie de informaciones que afectan al Partido Socialista de Madrid, a asuntos como el conocido tranvía de Parla, como la operación Púnica. La dirección del Partido Socialista considera que estos hechos perjudican al PSOE y que han provocado un deterioro grave de la imagen pública del PSOE, lo provocan, además de inestabilidad orgánica, por la cual suspendemos de sus funciones a la dirección del partido en Madrid, así como a sus órganos de control. Hemos procedido a nombrar una comisión gestora que va a ser presidida por Rafael Simancas. Las resoluciones de la Comisión Ejecutiva Federal del partido se cumplen y se hacen cumplir. La intención de Pedro Sánchez era sustituir la ejecutiva de Tomás Gómez por una gestora presidida por Rafael Simancas. Decimos era porque Sánchez no debía de contar con el desafío de Gómez, quien se niega a dimitir. Asegura que el cese es irregular, autoritario y antidemocrático. Y he tenido una conversación telefónica con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez me dice
que debo dar un paso atrás. ¿Cuál es la razón? Me dice la descomposición interna y los líos orgánicos y los enfrentamientos internos que hay en el Partido Socialista de Madrid. Que Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, en la debilidad de su liderazgo, se suba a caballo de ese desgaste que ha construido la derecha con un solo objetivo: fortalecer su situación interna en el partido. Pertenezco a una familia muy humilde que nunca me podrá dejar una herencia porque son muy humildes. Pertenezco a una familia donde mi madre es una limpiadora y mi padre ha sido un taxista. Pero ellos me han enseñado algo muy importante en la vida. Es a ser honrado, a ser valiente, que voy a defender mi honorabilidad en los órganos internos del partido y, si es necesario, también en los tribunales. A estas horas, varios militantes de los socialistas madrileños que apoyan a Tomás Gómez se manifiestan en la sede del PSOE para protestar contra esta injerencia en el partido regional. En la sede de Ferraz está nuestra compañera María Matos. María, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, nos encontramos en la sede general del Partido Socialista, donde se han concentrado aproximadamente 100 militantes para expresar su desacuerdo y su indignación por la decisión tomada por Sánchez. Aquí se pueden percibir sensaciones de rabia, de impotencia y de desconcierto, sobre todo de sorpresa. Piden la dimisión y dicen que si no dan una explicación dejarán de apoyar al presidente de la oposición. Pues es una situación en la cual no se comprende lo que está ocurriendo. Nos ha pillado a todos por sorpresa y nos parece una situación muy injusta para un candidato que ha sido elegido por 7.000 avales. ¿Qué consecuencias podría tener si no se rectifica? Pues desgraciadamente unos malos resultados electorales todavía peores de los que se esperaban. Es muy preocupante porque no me parece que tenga ningún sentido lo que se ha hecho, y más en estos momentos, a 100 días de unas elecciones, y personalmente creo que no está justificado de ninguna de las maneras, ni las formas ni el fondo. Entonces yo lo que sí manifiesto con mi presencia aquí es que estoy profundamente desconforme con las formas y con el fondo de lo que ha hecho la Ejecutiva Federal. Nuestra federación existirá, seguirá existiendo, y nuestro presidente y secretario general va a ser Tomás Gómez, continuará siendo Tomás Gómez y toda su ejecutiva. Por eso estamos aquí, todos los militantes, aquí hay cargos públicos, hay de todo. Estamos en contra de esta decisión desacertada totalmente del secretario general Pedro Sánchez. Muchas gracias, María. Tiempo de reacciones. El candidato socialista a la alcaldía de Madrid y mano derecha de Gómez, Antonio Miguel Carmona, ha afirmado que pone las dos manos en el fuego por la honorabilidad del líder madrileño. Yo conozco a Tomás Gómez de hace casi 30 años y no solamente pongo la mano en el fuego, sino que es una persona honorable, es una de las personas más honradas que conozco, pero mi aportación solamente puede ser esa, es la de, sobre todo como amigo. Es una persona absolutamente honrada. Sigo poniendo mis dos manos en el fuego por Tomás Gómez. Sigo apostando porque es una de las personas más honradas. Tiempo de poner nombre y apellidos a los protagonistas de esta crisis para entender mejor lo que ha ocurrido. Vemos ya los protagonistas. El primer protagonista, Pedro Sánchez, actual secretario general del Partido Socialista. Llegó a este puesto el pasado julio en un proceso de primarias, en posición débil, puesto que no cuenta con los apoyos de Susana Díaz. La decisión de hoy podría relacionarse a su intención de afianzar su liderazgo en el partido. Y el siguiente personaje es Tomás Gómez, la víctima, el afectado, hasta hoy líder del partido en Madrid, exalcalde de Parla, y que consiguió llevar al PSM a sus peores resultados electorales en esta comunidad, en la Comunidad de Madrid. Los electores le dan la espalda, no así los militantes, quienes siempre le han apoyado. Rafael Simancas ya fue candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid hasta en 3 ocasiones. Algunos dan por hecho su nombre al frente de la gestora. Como sustituto de Gómez, para conseguir la presidencia de la Comunidad de Madrid, suena el nombre de Ángel Gabilondo, exministro de Educación con Zapatero. En el PSM creen que Pedro Sánchez habría llegado a un acuerdo con el país para sustituirle al frente del PSM. Esto es en cuanto a los sustitutos, pero hay más personajes implicados en esta crisis, como por ejemplo José María Fraile. Le estamos viendo ahí en el gráfico, era mano derecha de Gómez cuando era alcalde de Parla, le sucedió al frente del ayuntamiento hasta que su imputación en la operación Púnica le hizo dimitir. Podría ser uno de los motivos de la salida de Gómez. Y no solo Gómez se verá afectado por esta decisión de Sánchez. La siguiente víctima es el candidato a la alcaldía, Antonio Miguel Carmona, quien, como acabamos de escuchar, pone las dos manos en el fuego por Gómez. Una defensa que podría perjudicarle en este cisma. El tranvía de Parla, los efectos de la operación Púnica, las dificultades orgánicas son los motivos esgrimidos por Ferraz para cargarse a Tomás Gómez. Hemos recopilado algunos de los problemas del Partido Socialista de Madrid de los últimos años.
El que iba a ser el proyecto estrella del socialista madrileño ha sido Zulosa. En su etapa como alcalde, el presupuesto se disparó desde los 93 millones de euros a los 256. La UDEF maneja un informe demoledor que apunta a las relaciones entre la empresa adjudicataria y el entorno de Gómez. La operación Púnica también ha supuesto otro duro golpe con la detención de José María Fraile, su sucesor en Parla y hombre fuerte mientras fue alcalde. La investigación tiene como punto de partida las comisiones ilegales pagadas por empresarios a responsables políticos para conseguir adjudicaciones de obras. Por su parte, muchos sectores contrarios a Gómez se han alegrado de que la federal haya tomado cartas en el asunto antes de las elecciones. Sus enemigos políticos le han echado en cara su posición condescendiente en el conflicto de Caja Madrid y de llevar una política unipersonal de conmigo o contra mí, por no hablar de sus relaciones amor-odio con Pedro Sánchez, que han terminado en su expulsión. Para hablar de la crisis que se está viviendo en el Partido Socialista de Madrid, también en la Ejecutiva Federal tenemos a Alberto Sotillos, que es militante del PSOE. Alberto, muy buenas noches. Buenas noches, encantado. Bueno, Alberto, no sé qué te ha parecido, no sé cómo amanecías, cómo te has enterado de la noticia, ¿cómo interpretas la decisión que hoy ha tomado Pedro Sánchez? Hoy tiene varias vertientes. La principal es que efectivamente lo que parece que es un cisma en Madrid en realidad es una pequeña batalla de una gran guerra que se lleva soterrando durante demasiado tiempo. Las últimas primarias, las anteriores, incluso ya si nos remontamos a la parte Rubalcaba-Chacón, lo que hay es una guerra de aparatos muy continuada, que lo que hace, en vez de resolucionarse mediante el trabajo de la militancia, pues se ha mantenido creciendo y al final está ya de esta manera. Pero la clave cruza de Peñaperros. Esto es un Pedro Sánchez, Susana Díaz y no tanto Tomás Gómez, que al final es una pieza de esa guerra mucho más por encima. Alberto, ¿por qué hoy? Porque da la sensación de que no hay ninguna novedad respecto a la Púnica, respecto al tranvía de Parla, porque parece que algo se escapa en esta crisis, ¿no? Bueno, siempre se ha hablado durante estos meses de que había un informe demoledor contra Tomás Gómez, siempre se habla de que existía, pero nunca llegaba a ese fin. Yo creo que algunos, desde luego en el partido, han intentado que ese informe de la UDEF hiciera el trabajo interno que no querían hacer, o por lo tanto que sabían que iba a ser muy difícil. Entonces, como ven que ese informe, y que desde luego Tomás Gómez hasta ahora no está implicado en nada, pues han tenido que, por sus peleas internas, solucionar lo que no han conseguido que hicieran otros por ellos. Alberto, has hablado de que la crisis cruza Despeñaperros. ¿Busca Pedro Sánchez con esto dar un golpe, digamos, de autoridad encima de la mesa y cargarse un apoyo que tenía claro Susana Díaz, digamos, de cara a las primarias del mes de julio, que era el de Tomás Gómez, de cara a esas primarias para la candidatura a la presidencia del gobierno? Hombre, hay dos grandes vías y efectivamente, como dicen desde Ferraz, hay unas posibilidades muy elevadas de que finalmente Tomás Gómez acabe imputado o muy relacionado con esas, digamos, sobrecostes del tranvía. Pues es lógico que Pedro Sánchez quiera mostrarse por separado y que no tenga esa relación tan directa con una persona que pudiera tener esas implicaciones. Ese es desde el punto de vista de Pedro Sánchez. Desde el punto de vista que tememos la militancia, que efectivamente lo que trata de decirle a Susana es que va a dar la pelea por esas primarias hasta el punto de que no va a ceder y que desde luego tiene toda la intención de poner por delante unos intereses muy personales que me temo que es lo que está moviendo ahora mismo a las cúpulas de este partido, desgraciadamente, y por en medio sufren los miles de concejales que trabajan, los miles de candidatos que están a punto de jugarse las municipales y los militantes que una vez más ven como egos o intereses personales acaban con unas siglas y con una ideología de un partido. Alberto, ¿qué escenario se abre ahora en el PSM? Porque Pedro Sánchez echa a Gómez, pero este se niega a irse. ¿Quién va a ganar el pulso? Bueno, habrá una disfalia. Evidentemente, en el grupo parlamentario, en la Asamblea de Madrid, seguirá controlando todo Tomás Gómez, porque son muy afines a él, lo probablemente que serán la mayor parte de la Ejecutiva, y además le apoyan, lo cual es lógico, porque él creó ese grupo parlamentario, y en el partido pues habrá una bicefalia con esa gestora que supongo que, a pesar de todo, la convocarán y la crearán desde Ferraz, y por lo tanto Simancas tendrá esa doble vía, y durante un tiempo, hasta que los tribunales, que puede ser un largo plazo, o hasta que la sensatez y la militancia pueda por fin poner orden en este desaguisado, pues habrá dos poderes y por lo tanto el resultado electoral será desastroso. Alberto, has hablado de lucha de egos en contra de la militancia, que es que verdaderamente son los protagonistas, pero ¿qué está pasando realmente en el Partido Socialista? Porque Susana Díaz está contra Sánchez, Zapatero y Bono se reunieron con Pablo Iglesias a espaldas del secretario general. Parece un poco una jaula de grillos, porque mientras tanto Pedro Sánchez sigue haciendo sus labores de oposición. ¿Qué pasa realmente ahí? Bueno, algunas de esas cosas tienen trascendencia, otras no. La cena con Pablo Iglesias yo creo que fue más un motivo personal, pero que sí es cierto lo que comentaba al principio, es decir, lo que se está trabajando durante mucho tiempo es una guerra soterrada de los mismos, peleas por controlar el poder. Ten en cuenta lo que nos dice el último CIS, que el Partido Socialista es sobrepasado en su capacidad de ser el principal partido de la oposición. Eso significa perder mucha representación, eso significa perder muchos cargos políticos, muchos cargos orgánicos, y además una vez que pasa del 2 al 3, la bajada es muy grande, por lo tanto hay mucha gente preocupada porque pierde un sueldecito y un cargo.
Y entonces, claro, frente a eso lo que hacen, en vez de tratar de remontar en las encuestas y decir a la militancia, oye, tomad el partido, remontarlo porque nosotros lo hemos llevado a un sitio muy trágico. En vez de darle a la militancia la posibilidad de remontar el partido, dicen, no, vamos a pelearnos por los 4 huequitos que quedan. Y en esa guerra está mucha gente, claro. Alberto, hablabas de encuestas. ¿Cómo ves las perspectivas electorales en un año crucial para el PSOE y con Podemos en el horizonte? Bueno, el problema del Partido Socialista ojalá fuera solo la intención de voto, pero el problema es que de fondo tiene un peso muy importante. Los sectores que han dejado de apoyarle son los que dan y crean las mayorías sociológicas, los profesionales, los empresarios, los pequeños y grandes comerciantes. Todas esas personas son los que, por ejemplo, peor valoran a Pedro Sánchez. A pesar de ser el líder más valorado, los comerciantes, los que al final mueven el dinero, le valoran mal. Es un problema sociológico. Entonces, como no es territorial y como no tiene que ver con intención de voto, sino con una representación de una alternativa, pues efectivamente las previsiones son bastante negativas. Ya por último y brevemente, le vamos a pedir que haga de futurólogo. ¿Quién cree que va a ser el candidato del Partido Socialista de Madrid a la Comunidad de Madrid y del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno? Pues oiga, en estos momentos es probablemente la pregunta más difícil de todas. Dada su amplia experiencia política, que estoy seguro que va a acertar. Presuponiendo que todos se quedan en el mismo partido y no se fundan más partidos en la izquierda y la atomizamos más, pues probablemente acabe siendo Tomás Gómez el candidato y a la presidencia del Gobierno probablemente sea Susana Díaz. Toma, nos quedamos con ese titular. Don Alberto Sotillos, militante del Partido Socialista, muchísimas gracias una vez más. Salazar, encantado. Gracias. Más asuntos. Nos vamos hasta Venezuela. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de lo que ocurre una vez más con Podemos, las relaciones que tiene con ese país y también de lo que hoy ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ha contestado a todos aquellos que le acusan de utilizar el Ministerio de Hacienda como arma arrojadiza y partidista contra aquellos que no tienen en orden sus declaraciones con Hacienda. Escuchamos al ministro de Hacienda. ¿Pero quién amenaza a nadie, señorita? Es que, vamos a ver, el único que se puede sentir amenazado, lo insisto, es el defraudador fiscal. ¿De acuerdo? ¿O no? ¿Quién amenaza? Es que no se entiende nada. El que amenaza es el político ese que se levanta y dice, no te tengo miedo, o sea, tal. Yo no tengo que meter miedo a nadie, a no ser que sea un defraudador fiscal. Para analizar la situación que se está viviendo en Venezuela en relación también con nuestro país y con Podemos y la relación de este partido con el régimen chavista. Tenemos en nuestro plató a uno de los mayores conocedores de la realidad de ese país. Se trata de Miguel Enrique Otero, director del periódico El Nacional, uno de los diarios de mayor difusión del país y claro referente, podríamos decir, antichavista. Señor Otero, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en este informativo. Buenas noches. Bueno, señor Otero, vamos a empezar. Si le parece, vamos al inicio para entender qué es lo que se está viviendo en Venezuela, la relación con España, porque cuando llega Chávez al poder podríamos decir que en su país se vivía una situación similar a la que se está viviendo en España, ¿no? Mucha corrupción, el pueblo un poco harto, crisis económica, y Chávez, digamos que se aprovechó de eso para llegar al poder, ¿no? Hay semejanzas, podríamos decir, ¿no? Sí, Chávez llegó como elemento cohesionador, sin ataduras, con un gran apoyo popular, con una relación emocional muy fuerte con la gente que estaba con él. Pero el proyecto, que nunca lo definió antes, porque el proyecto de él era la tercera vía de Blair, se convirtió en el proyecto cubano. Los venezolanos decíamos, esto nunca va a ser Cuba. Bueno, llegamos a Cuba, porque actualmente es como si fuera Cuba. Y el modelo que él siguió es un modelo estatista, casi comunista, donde el gasto público es lo que soporta a través de la dádiva el sentimiento prochavista, y donde han desmantelado todo el aparato productivo, todas las fuerzas productivas del país, y claro, en lo que baja el precio del barril, que es donde se apoyó toda esa revolución, pues aquello es una verdadera catástrofe que la está viendo el mundo entero con la televisión. Señor Otero, ¿qué pasó entonces? Chávez llega al poder y cumple todo lo que había prometido, cambia radicalmente su programa. ¿Qué es lo que hizo? No, él no cumple su programa, él cambia su programa y se va hacia el modelo comunista y además dentro de toda una serie de cuestiones autoritarias contra la libertad de expresión, secuestra los poderes públicos, y entonces estamos viendo un país donde los derechos humanos no se respetan, donde hay muchos presos políticos, donde se ataca a la gente que protesta y donde además hay una situación económica que nunca la han vivido ningún país de América Latina. El hecho de que hayan colas para comprar leche, pañales... Eso vamos a preguntar. Las noticias que llegan desde Venezuela, desde luego, son desoladoras. Hay desabastecimiento en leche, en pañales, en todo lo que son materias primas. Productos como la ropa están carísimos. Hay una inseguridad en la calle.
¿Es cierta esta realidad que se está llegando a nuestro país de Venezuela? Caracas es la ciudad más violenta, creo que del mundo. O sea, es a nivel de inseguridad, es algo terrible, y la situación económica, bueno, de Venezuela se han ido 1.500.000 personas, un país que tiene 27 millones de habitantes. Esas se han ido huyéndole a la inseguridad, huyéndole a la crisis, y actualmente el trabajo lo tiene solamente el sector público, más las dádivas que da el gobierno, que se han ido reduciendo, porque además tenemos la inflación más grande del mundo también, que pasa del 100%. Entonces, las dádivas que han dado, lo que llaman misiones, que es un reparto de dinero sin contrapartida productiva, pues eso se le ha ido diluyendo con la inflación. Entonces, eso va a generar un malestar, la gente se acostumbró a unos ingresos. Clarísimo. Señor Otero, ¿conoce a Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero? No, bueno, yo no los conozco. Sé que Monedero estuvo allá, fue asesor del gobierno. ¿Ya era sabido eso? Sí, claro, fue asesor con la creación de la moneda única latinoamericana. Hay un pago que lo tienen todos los medios, y después era asesor del chavismo en el Palacio Presidencial, donde atendía gente, estuvo en la Fundación Miranda. Creo que había gente que lo llamaba el gurú español, porque era un asesor importante del gobierno de Chávez. Es decir, antes de darse a conocer en España y en el resto del mundo, sobre todo por fundar este partido, por sus tertulias televisivas que han acudido en los 2 últimos años, ¿en Venezuela ya eran conocidos estos dos personajes antes de saltar a la primera línea televisiva? Bueno, no eran conocidos en el sentido que no eran mediáticos. Bien. Pero sabían que había unos asesores españoles y él era el asesor español. Y ahora son más conocidos porque hay toda esta cuestión de Podemos en España, y empiezan a aparecer las cosas. Y como Venezuela ha sido durante el régimen de Chávez un país que ha financiado todos los movimientos insurgentes, vinculaciones con la FARC, con el ELN, con cualquier movimiento que fuera antisistema, insurgente en el mundo entero, ellos lo financiaban o los apoyaban, y ese es el caso, me imagino, de Podemos. Porque hemos puesto estos días en este informativo declaraciones tanto de Pablo Iglesias como de Juan Carlos Monedero en numerosas ocasiones en las que ensalzaban, tanto desde Venezuela como en España, el régimen chavista, la bondad de Hugo Chávez. Llegaban a decir incluso que se llegaban a emocionar cada vez que hablaban del comandante, para ahora que están en campaña electoral renegar de todo lo que habían dicho en su día. ¿Qué le parece esta doble vara? Está pasando que muchos dirigentes del chavismo salen en las páginas web de ellos, están reclamándole a la gente de Podemos que en este momento donde Venezuela está en una catástrofe, en una crisis terrible, no los apoyen, porque cuando ellos empezaron a crecer, Venezuela los apoyó. Ahora que tienen problemas, entonces no los apoyan, tratan de distanciarse. Y eso se quejan de esta traición, digamos, tanto de Monedero como de Iglesias. Hay uno de ellos que los llama los Judas, porque sienten que lo ayudaron muchísimo y que ahora se lavan las manos con... Señor Otero, ¿es cierto lo que han contado, pues que Monedero habría tenido incluso un despacho en el Palacio de Miraflores? Bueno, sí, él atendía, y hay personeros españoles que los atendió Monedero, digamos, de parte del gobierno de Hugo Chávez. O sea, que tenía una relación fluida, entraba y salía con total libertad dentro de lo que es el régimen chavista, ¿no? Era el régimen, por supuesto. ¿Qué le parecen las cifras que se están manejando en los medios de comunicación de 425.000 euros, que es el dinero que habría recibido Monedero por trabajos de asesoramiento, de asesoría, entiendo política y demás, la creación de la moneda de la que hemos hablado, a regímenes, en fin, hispanoamericanos como Venezuela, Bolivia y demás? ¿No es un caché un poco alto, no le parece? Bueno, ese es el dinero limpio. Venezuela ha financiado, y ahí está con esto que ha aparecido, los Suiza Leaks y toda esa cosa, ha financiado movimientos en todas partes del mundo en metálico, no a través de pagos de esa manera. Y de hecho hay un escándalo muy grande con una persona que fue de la petrolera argentina, y en la aduana tenía una maleta con, no sé, 40, 50 millones de dólares que iban para el financiamiento de una campaña allá en Argentina. Entonces, el dinero que está registrado es ese, pero no sabemos si al igual que otros financiamientos, no hay un dinero en metálico que circuló por ahí, eso no lo sabemos. Sí. En las últimas semanas se ha hablado mucho en España de que tanto Monedero como Pablo Iglesias habrían podido recibir dinero, podrían haber estado financiados por Venezuela, y que ambos pues habrían usado supuestamente ese dinero para fundar Podemos. ¿Cree que es posible que Venezuela pagase esas cantidades como para fundar un partido político tan grandes a Pablo Iglesias y a Monedero? Bueno, es que Venezuela ha invertido fortunas siguiendo la línea del Foro de Sao Paulo, el régimen de
de Chávez en esa cosa geopolítica de los movimientos insurgentes, de los movimientos antiestatus en el mundo entero. Y ha utilizado cifras astronómicas de dinero, que además en Venezuela, como no hay Contraloría, no hay Fiscalía, todos los poderes públicos están secuestrados por el Ejecutivo, las cifras son absolutamente secretas, no hay transparencia. Algún día eso saldrá a la luz pública, porque eso no lo pueden esconder de esa manera al eterno. Lo esconden mientras son gobierno, pero después ya no lo podrán esconder. Señor Otero, serían muchísimas las preguntas que tendríamos el gusto y el honor de hacerles, pero el tiempo es oro, así que le agradecemos muchísimo que haya estado aquí esta noche en los estudios de Intereconomía. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Tiempo ya para los deportes. En los deportes, Carlos Garayoa, tú mandas. Hola Gonzalo, pues vamos allá. Empezamos con el notición del día. Como te decía antes, Sky Sport y BT han obtenido los derechos televisivos de la Premier League y pagarán por 3 temporadas casi 7.000 millones de euros. Se trata de un récord histórico en el fútbol europeo. Ambos canales de televisión se repartirán los 168 partidos de la Liga Inglesa durante las 3 campañas del contrato. De esta forma, cada equipo de la Premier ingresará cerca de 130 millones de euros fijos por temporada. Esto quiere decir que el último clasificado de Inglaterra pasará a cobrar lo mismo